Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar sobre las semillas de calabaza o pepitas, que precisamente son pequeñas pepitas de oro por su gran valor nutricional, del que se derivan sus beneficios medicinales. Esta composición es sobre todo en fibra, también proteínas y sobre todo grasas saludables. También tienen un pequeño componente de vitaminas del grupo B, también vitamina E, vitamina C, vitamina K y también minerales. Destaca el manganeso, el magnesio, también tiene fósforo, el zinc y algunas cantidades de potasio, de calcio y de hierro. Todo esto, junto a antioxidantes, hace que sean interesantes desde el punto de vista medicinal y tienen beneficios para la salud que comentaremos aquí. Aparte, comentaré también cómo se tienen que utilizar y también los posibles riesgos que podemos encontrarnos. Son beneficiosas para la ansiedad, el estrés o en casos de insomnio, porque tienen un componente en magnesio y en triptófano, que es un aminoácido que es precursor de la serotonina. Estas sustancias actúan a nivel del cerebro y hacen que aumente el estado de ánimo y dan una sensación de mayor tranquilidad. Y en este sentido podrían incluso favorecer la memoria y otros procesos mentales. Es beneficiosa para la salud digestiva por su contenido en fibra, que es principalmente insoluble, pero también soluble. La insoluble no se disuelve en agua y tiene un efecto de arrastre a través del intestino, de forma que favorece el movimiento intestinal, que vayan fluyendo las heces, y esto es muy útil contra el estreñimiento. Pero también es útil la fibra soluble, que se disuelve en agua y forma una especie de mucílago que ayuda a que crezcan bacterias que son beneficiosas en nuestro intestino. Y también los otros componentes que tiene, antioxidantes y también ácidos grasos de los insaturados y ácidos grasos esenciales, son también beneficiosos porque tienen un efecto antiinflamatorio. Las semillas de calabaza tienen propiedades antiparasitarias y se han utilizado tradicionalmente como remedio casero contra parásitos intestinales como por ejemplo la tenia o también llamada solitaria. Tiene beneficios para el aparato urinario, concretamente para la hiperplasia benigna de próstata en hombres y también para la vejiga hiperactiva, tanto en hombres como en mujeres. La hiperplasia benigna de próstata consiste en un agrandamiento de la próstata que puede dar síntomas urinarios en los hombres, y la vejiga hiperactiva consiste en que hay contracciones involuntarias de la vejiga de forma que puedes orinar cuando no debes. En estos casos es beneficioso el consumir semillas de calabaza. ¿Y por qué? Por su componente en zinc, también por antioxidantes, concretamente carotenoides y la vitamina E, y también por los fitoesteroles que tienen un componente antiinflamatorio. Los fitoesteroles son unos compuestos que son parecidos al colesterol, pero de origen vegetal y que tienen un efecto antiinflamatorio y benefician, entre otras cosas, en esta salud del aparato urinario y también están relacionados con una prevención de las infecciones urinarias, aunque no sustituye el tratamiento habitual que puede dar el médico o el urólogo, pero colabora a que estos síntomas sean más leves. Las semillas de calabaza son beneficiosas para la salud del hueso, sobre todo por su contenido en magnesio, que muchas veces está disminuido en las sociedades occidentales y es importante para la formación del hueso y también para muchísimas otras reacciones químicas del organismo. De forma que se ha visto que un magnesio bajo está ligado, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, a una mayor incidencia de osteoporosis. En cambio, un nivel de magnesio más alto ayuda a esta formación del hueso y a que el hueso esté sano. Por supuesto, combinado con una alimentación variada, saludable y también con la actividad física. Es beneficioso para control del peso. En caso de sobrepeso y obesidad, el consumir pequeñas cantidades de semillas de calabaza te puede dar una sensación de saciedad que ayudará a controlar la cantidad de comida que ingieres, y de esta forma, si lo combinas con ejercicio físico, una actividad física y además con una alimentación variada y saludable, favorece el que haya una pérdida de peso, y esto además beneficiará a nivel del corazón y de vasos sanguíneos. Beneficiosa para regular la presión arterial por su contenido en magnesio y también algo de potasio.
que esto ayuda a que se relajen los vasos sanguíneos y a que disminuya la presión arterial, lo que hace que sea interesante como suplemento en situaciones de hipertensión arterial, pero también como suplemento preventivo que se podría introducir dentro de la alimentación normal. Beneficiosas para el colesterol. ¿Y esto por qué? Por una parte, porque tienen ácidos grasos insaturados, lo que llamamos grasas saludables, de forma que ayudan a regular el nivel de colesterol en la sangre, disminuye el colesterol malo, el LDL colesterol, y aumenta el bueno, el HDL colesterol. Y por otra parte también tienen fitoesteroles, que son moléculas parecidas al colesterol, que en el intestino disminuyen la absorción del colesterol de los alimentos. Y esto también puede ayudar a mejorar el perfil de los lípidos o de las grasas en general en la sangre. Por supuesto, esto no sustituye al tratamiento médico habitual, pero puede colaborar o puede ayudar. Efectos beneficiosos para bajar el azúcar en la sangre. Esto se basa sobre todo en estudios con animales del laboratorio, algún estudio en humanos, pero la investigación es escasa. Se atribuye el efecto sobre todo al magnesio, también al componente que tiene de fibra, que ayudaría a regular este nivel de glucosa en sangre, y en este sentido sería beneficioso, pero hace falta más investigación. Tiene beneficios cardiovasculares, es decir, las semillas de calabaza favorecen nuestra salud del corazón y de los vasos sanguíneos, como se puede deducir por su efecto de regular el nivel de colesterol, que disminuye el colesterol LDL, que es el malo, ayuda a regular también la presión arterial, te puede ayudar a controlar el peso si se sabe utilizar bien, y también ayuda a regular el nivel de glucosa en sangre. Todos estos efectos, junto al efecto antioxidante, son beneficiosos a nivel del corazón y vasos sanguíneos. Las semillas de calabaza son buenas para la salud de la piel porque disminuyen el ritmo de envejecimiento y también la inflamación en enfermedades como por ejemplo el acné o otros problemas de la piel que cursan con dermatitis, inflamación, pero no sustituye el tratamiento médico habitual. Es un complemento y es útil por el contenido que tiene en carotenoides, en vitamina E, también en zinc y en ácidos grasos esenciales. ¿Tienen efectos anticancerígenos o de prevención de algún tipo de cáncer? Hay alguna evidencia, pero sobre todo se basa en estudios de laboratorio, es decir, que hay que ser prudentes. Hay unos componentes como los fitoesteroles que se ha visto que inhiben algunas células de cáncer de mama o de cáncer de próstata. También los lignanos lo han relacionado con inhibición de células de cáncer de colon o de cáncer de mama. Y también los antioxidantes en general que poseen las semillas de calabaza, como los carotenoides o la vitamina E, disminuyen la inflamación, bloquean o neutralizan los radicales libres, y esto secundariamente puede ser beneficioso para prevenir el cáncer, en el sentido para disminuir el riesgo de que proliferen células tumorales. Pero por supuesto esto no sustituye el tratamiento habitual y hace falta más investigación. ¿Qué riesgos tiene consumir semillas de calabaza? En general es seguro, no tiene que dar ningún problema. Hay que tomar precauciones a la hora de almacenarlas, de forma que sea en un sitio que esté fresco, oscuro, que esté seco, porque así evitarás que se estropee. Incluso se puede guardar en la nevera. Después puedes presentar algún tipo de reacción alérgica, siempre hay esta posibilidad, que normalmente será una reacción cutánea. En este caso, pues no podrás consumirlas. Después puede haber problemas de tipo digestivo, como náuseas, dolor abdominal, vómitos, y esto sobre todo porque tiene un componente importante de grasas y de fibra, pero este problema normalmente será por un consumo excesivo. Y en cuanto al consumo excesivo, sobre todo si no se mastican bien o si se consumen sin haber pelado, que se han de pelar para consumir, pero si se consumen de esta manera podría haber algún tipo de taponamiento en el intestino. Y esto yo lo he visto alguna vez con consumo de pipas o de productos de este tipo que se consumen sin pelar, y esto no se puede hacer. En este caso hay que quitar la parte blanca y consumir solo el interior y masticarlo bien, o simplemente molerlo, triturarlo y consumir el polvo. En el caso de que el consumo sea excesivo, también hay que ir con cuidado con el aumento de peso, porque por una parte puede ayudar, si se hace de forma inteligente, a tener una mayor sensación de saciedad y a disminuir de peso,
pero en el caso de que se exagere consumiendo semillas de este tipo, podrías tener un aumento de peso, o sea que hay que ser prudente. Después hay que ir con cuidado con los atragantamientos, sobre todo en niños, o sea que aquí hay que controlar que no haya ningún problema de este tipo. Y después también hay que controlar que la fuente que te provee de semillas de calabaza sea confiable, sea fiable por el problema que puede haber de contaminación con metales pesados, como por ejemplo el plomo, que siempre existe esta posibilidad. Es decir, siempre ir con cuidado de dónde sacas este tipo de semillas. Por supuesto, aquí la recomendación general siempre es hacer una alimentación sana y variada, con multitud de frutas, verduras, incluso introducir carne, pescado, en fin, y actividad física, y en este contexto no tiene que dar problemas. ¿Qué formas de presentación hay de semillas de calabaza? Pues puede haber semillas de calabaza crudas, que estas se pueden utilizar en la cocina normal, en la alimentación o como tentempié, asegurándose de que las masticas bien. En segundo lugar están las semillas de calabaza tostadas, que aquí habría que ir con cuidado si le han metido algún aditivo o sal para evitar que no se pierdan parte de los efectos beneficiosos. Después también el aceite de semilla de calabaza, que se puede utilizar de forma culinaria, pero también de forma medicinal, a veces para los parásitos, por ejemplo. Y después también suplementos de semillas de calabaza en forma de cápsulas o de tabletas, que esto se utiliza también con fines medicinales, que puede ser para parásitos, pero también para la salud prostática o problemas de próstata. O sea que esta es la variedad de presentaciones que más o menos puedes encontrar. ¿Cómo se consumen este tipo de semillas de calabaza? Aquí lo prudente, si lo quieres consumir con fines medicinales, es preguntar con un experto, con un médico que te oriente y que lleve productos de este tipo. Porque la cantidad a veces puede variar según el tamaño que tienen las semillas de calabaza. También depende si lo tomas en forma de semillas o en forma de polvo, y por supuesto si es un aceite o en forma de cápsulas, que habría que estar pendiente o fijarse en las instrucciones del fabricante, siempre que sea un fabricante o una fuente confiable y de calidad. En general, lo que se suele recomendar de las semillas es 1 o 2 cucharadas soperas al día, que serían entre 10 y 25 gramos al día. Si es en forma de polvo, por las triturado, sería un poco menos. Lo de triturar o moler las semillas de calabaza en principio no haría falta, porque cuando las compras ya están peladas, es decir, la parte blanca externa y dura que no se digiere, esto se ha eliminado, de forma que si lo masticas bien, normalmente esto ya te aprovechas de las propiedades o de los nutrientes que contiene. Pero también se puede moler y quizás sea así más fácil disimularlo en la comida normal. Entonces la cantidad sería un poquito menor, quizás 10 gramos, que sería una cucharada sopera al día. Lo prudente es empezar por una cucharadita de café, o sea, por mucha menos cantidad, para ver cómo lo tolera tu cuerpo y a partir de aquí irlo aumentando. Si tienes algún problema de salud en concreto, un problema de próstata o un problema de parásitos, pues aquí lo lógico, como digo, sería consultar con el médico para que te pusiera el tratamiento oportuno, porque tampoco esto sustituye al tratamiento habitual. Y yo más bien tengo la visión de que es un tratamiento preventivo y que ha de ir en el contexto de una alimentación rica, variada, sana, con actividad física y eliminando hábitos como el tabaco, el consumo de alcohol y otras sustancias que son nocivas para la salud. Soy el doctor Alberto San Agustín y aquí te dejo otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.